JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva sesión de Trading en Directo en el que hoy, como cada miércoles, hablaremos del análisis de acciones y ETFs. Como bien sabéis, cada sesión de miércoles nos centramos en el mercado de acciones y los ETFs y bueno, vamos a ir comentando pues algunas cositas interesantes que están pasando en los mercados, que bueno, que estamos viendo, que se están publicando. Y sobre todo, pues bueno, vamos a intentar identificar nuevas oportunidades y vamos a ver algunos títulos que pueden ser interesantes en este momento. Lo primero de todo, como siempre, antes de comenzar, recordaros el aviso de riesgo. Ya sabéis que debéis invertir de forma responsable, que hay riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado y que, por supuesto, pues cualquier rentabilidad pasada no garantiza rentabilidades futuras. Siempre debéis considerar que, bueno, pues podéis perder la totalidad de vuestro capital invirtiendo en renta variable. Por tanto, pues bueno, debemos tener siempre mucha precaución y hacer caso pues a la gestión del riesgo. Y bien, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión de miércoles? Lo primero de todos, vamos a repasar algunas noticias importantes que se están produciendo en el mercado. Tenemos noticias muy frescas de Tesla, que mañana presenta su famoso robotaxi. Veremos también noticias sobre China, sobre sus medidas de estímulo que están impactando de forma negativa en algunos sectores esta semana. Y también noticias de Google, porque, pues bueno, parece ser que el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere separar de la compañía tanto el buscador de Chrome, la Play Store de Google, etcétera, por incumplir reglas antimonopolio. Así que, bueno, ahora lo vamos a comentar todo. Y por supuesto también recordaros que en esta sesión, pues bueno, vamos a ver más análisis técnico de algunas acciones que están interesantes, una pequeña cesta que hemos preparado para esta semana y vamos a ver posibles oportunidades de inversión. Así que, por supuesto, no me olvido de que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis que podéis ponernos las consultas en el chat o en el apartado de preguntas y si lo estáis viendo en diferido, lo estáis viendo a través de nuestro canal de YouTube, por favor nos podéis dejar un comentario, un like, ya sabéis todas estas cosas y intentaremos responderos lo antes posible. Así que vámonos directamente con lo que tenemos para hoy. Lo primero de todo es esa noticia que conocíamos ayer martes en el que, pues bueno, parece ser que el gobierno de China no ha conseguido convencer a los inversores después de esa rueda de prensa donde ha explicado ciertos estímulos fiscales que iba a aplicar a la economía china, pues un poco para reflotar esa situación en la que se encuentra de gran debilidad debido, pues bueno, a esa crisis inmobiliaria que está viviendo y también pues una crisis generalizada que se está produciendo en el país, ¿no? Con una reducción importante del consumo. Como ya sabéis, cuando el gigante chino pues da este tipo de noticias o se encuentra en una situación complicada, esto pues tiene una repercusión directa sobre otros mercados como el mercado europeo, como el mercado también americano. En líneas generales, lo que ha ocurrido es que China no ha convencido a los inversores de que pues, estas medidas de estímulo vayan a lograr revitalizar de nuevo la economía o la actividad económica en China, ¿no? Y simplemente, pues bueno, se ha limitado a hablar de que pues están planeando ciertos estímulos fiscales que, bueno, que van a acelerar la emisión de bonos especiales para los gobiernos locales y un plan de inversión valorado en unos 14.000 millones de dólares, pero que está previsto para implementarlo en 2025. Esto que ha provocado fuertes caídas en las sesiones asiáticas. Por ejemplo, hemos visto el caso del Hang Seng de Hong Kong, que caía más de un 8% durante la sesión de ayer y hoy sigue con importantes caídas. Y luego lo que decíamos, se ha visto también afectado determinados sectores, tanto en Europa como en Estados Unidos, como por ejemplo el sector lujo, Louis Vuitton, Hermes y otras firmas se han visto involucradas en estas caídas y han tenido también fuertes movimientos bajistas debido a que dependen mucho del consumo de China, ¿no? Por tanto, esa debilidad de la economía china provoca que pues, estas firmas tengan importantes recortes tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy. También fabricantes de automóviles, como por ejemplo Porsche o como por ejemplo BMW, están teniendo importantes caídas también debido a estas noticias y luego también empresas de acero y minerías.
veíamos como, por ejemplo, ayer ArcelorMittal en el mercado español también tenía importantes caídas, ¿no? O, por ejemplo, también mineras del sudeste asiático que también tenían importantes caídas. Por tanto, como vemos, hay sectores afectados, sectores muy concretos que les afecta de una forma directa que China tenga entre en una recesión o tenga problemas de crecimiento económico, y por tanto es algo que debemos también tener muy en cuenta, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el sector lujo no lo consideraría demasiado interesante. Y después, si recordáis de semanas atrás, después de esas bajadas de tipos de interés que ejecutó China, donde anunciaba también esas medidas de estímulo que sentaron muy bien a los índices, o sea, veamos como un Hansen subiendo más de un 10%, pues después de esta rueda de prensa, pues realmente se ha quedado todo bastante descafeinado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por tanto, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que empieza a empezar, o parece ser que empiezan a haber oportunidades de entrada en índices como el Hansen, que tenemos en nuestra plataforma de JF de Brokers, y ahora veremos también el gráfico. Pero bueno, hay que tenerlo con mucho cuidado, y de hecho, hoy de nuevo China ha anunciado que el próximo sábado realizará una nueva rueda de prensa donde hablará de mayores estímulos, ¿ok? Donde anunciará nuevos estímulos fiscales más, digamos, más concretos o más directos, ¿de acuerdo? Porque obviamente el éxito de esta rueda de prensa que han dado ha sido totalmente nefasta. Si nos vamos a la plataforma, ¿de acuerdo? Vámonos a ver los índices y concretamente nos vamos a ver el Hansen de Hong Kong. Observamos como lo que decíamos, ¿no? Como en las últimas semanas, esto es gráfico semanal del Hansen, observábamos pues esos fuertes movimientos, ¿no? Veíamos estos fuertes movimientos alcistas, ¿de acuerdo? Derivado, ¿no? De esa publicación, de esa reducción de los tipos de interés en China, donde también anunciaban pues que iban a aprobar nuevas medidas de estímulo para la economía, y esto, pues bueno, era muy favorable y generaba este fuerte movimiento alcista, ¿no? Pero obviamente después de la sesión de ayer martes, pues vemos cómo pues todo eso se empieza a diluir debido pues a que esta rueda de prensa que han realizado, pues la verdad que no ha tenido demasiado sentido, y de hecho está siendo fuertemente criticada, ¿no? Porque ¿para qué montas una rueda de prensa donde dices que vas a anunciar medidas fiscales y luego no anuncias prácticamente nada, ¿no? Por tanto, fijaros, cuidado con los movimientos que se están produciendo, porque muchos analistas coinciden en que la debilidad en China se sigue manteniendo. Aún así, si observamos el índice, sí es cierto que, bueno, que empezamos a observar ciertos movimientos interesantes que podrían, digamos, ser el origen de una nueva tendencia alcista, ¿vale? Y sobre todo, habría que hacer referencia, de acuerdo a todos estos niveles que tenemos aquí, todos estos puntos de resistencia, incluso lo que hemos visto en las últimas sesiones, es en torno de los 22.612 en el Hansen de Hong Kong, ¿de acuerdo? Porque esta es la zona, digamos, que delimita el proceso de corrección bajista y lo que podría ser una nueva tendencia alcista. Lo que quiere decir es que si definitivamente el índice consigue posicionarse por encima de esos niveles, podríamos ya empezar a hablar de un nuevo proceso alcista para el medio largo plazo. Por tanto, es muy interesante. Obviamente hay que todavía pues tomarlo con cierta precaución o con cierta calma, pero a partir de esos movimientos podríamos empezar ya a hablar de una nueva tendencia alcista si se consigue superar. Para los más agresivos o para los traders o los inversores más, digamos, sí, más agresivos, yo creo que es la palabra, podríamos vigilar o deberían, ¿no?, vigilar esta zona de los 19.776 como una potencial zona de soporte que funcionó anteriormente como nivel de resistencia, ¿no? Con un movimiento después tan alcista, pues posiblemente esas correcciones puedan ir a buscar esos niveles para luego, pues obviamente continuar con ese proceso alcista de corto plazo donde ya vemos pues, secuencias de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Por tanto, pues bueno, puede ser que estemos ante una corrección, unas ligeras correcciones, ¿no? Hasta 19.700 aproximadamente, y que esos niveles puedan ser interesantes para tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? Aquellos que os queráis posicionar en China, pues puede ser una muy buena opción directamente sobre el índice, o si no también tenemos otro producto, tenemos un ETF, no sé si lo conocéis, nos vamos a ir a los ETFs que tenemos disponibles.
Vamos a ir al ETF al contado, ¿de acuerdo? Y tenemos el ETF con el ticket CNYAETF.ex, ¿de acuerdo? De Exante, es un fondo, es un ETF referenciado a China, a las principales compañías chinas, que de BlackRock, ¿ok? Ya sabéis, de la compañía o de la gestora BlackRock. Este ETF, digamos que lo que hace es reflejar o replicar el movimiento del Hansen de Hong Kong, básicamente. Vamos a ir a ver el gráfico, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, para medio largo plazo, si lo que buscáis más es un posicionamiento para el medio largo plazo, también podría ser una opción pues viable, ¿de acuerdo? Su cotización a día de hoy ronda los 4,77. Aquí debemos tener en cuenta que la operativa de ETFs es a valor liquidativo al final de cada sesión, pero bueno, vemos cómo ese comportamiento pues se refleja bastante bien con respecto a lo que veíamos anteriormente en el índice, ¿no? Se aprecia de una forma muy interesante y muy parecida la cotización del Hansen porque prácticamente pues sigue el rendimiento del índice, ¿no? Por tanto, puede ser una alternativa también muy interesante para invertir en el mercado chino si lo que consideramos o si consideramos que pues finalmente llegarán esas medidas, ¿no? Esas medidas de estímulo para China que favorecerán a su economía y harán que aumente, ¿no? la actividad económica. Por tanto, bueno, esta es una de las noticias más importantes que estamos teniendo esta semana a nivel corporativo o a nivel de sectores y de compañías. Y por tanto, pues bueno, ahí os dejamos esa idea, ¿no? De ir analizando el Hansen para ver cómo pues finalmente se determinan estos estímulos. Y recordaros, como he dicho antes, que el próximo sábado habrá una nueva rueda de prensa del gobierno chino donde concretará con mayor detalle las medidas de estímulo que pretenden, ¿no? Implementar en su economía. Después, otra de las grandes noticias que nos está dejando esta semana y que ya comentábamos semanas atrás con un artículo en el que comentábamos, ¿no? Que Estados Unidos estudiaba dividir Google para frenar el monopolio de su buscador y que, pues bueno, podría exigir la venta del sistema operativo de Android, lo que tenemos todos en los teléfonos móviles, y el navegador de Google Chrome para no, digamos, para digamos, cumplir con las reglas antimonopolio que están establecidas en Estados Unidos. Y es que parece ser, o parece que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos observa cómo, digamos, el trato que da Google a sus anunciantes o a aquellas webs que quiere posicionar de forma mejor es abusivo y no permite, digamos, que otros players, que otros jugadores o que otras compañías entren, digamos, en ese negocio, ¿no? Por tanto, pues bueno, consideran que es un monopolio lo que está utilizando Google dentro de su navegador y también dentro del sistema operativo de Android para dispositivos móviles, ¿no? Incluso su tienda, su Play Store, donde pues también, digamos, lo que hace es beneficiar a aquellas compañías que tienen mejor posicionamiento o que están pagando, en definitiva, ¿no? Por tanto, pues bueno, el Departamento de Justicia ya ha hecho esa propuesta, ¿vale? Primero parecía que estaban estudiándolo y ya ha lanzado una propuesta para dividir Google, ¿ok? Y evitar ese monopolio que tiene en Internet, ¿no? Obviamente Google está criticando esta propuesta que es muy radical y que, pues bueno, y avisa, ¿no? De que quizás el gobierno de Estados Unidos puede estar extralimitándose en sus funciones. Lo que dice el documento es un documento de 32 páginas del, como decimos, ¿no? Del Departamento de Justicia norteamericano que considera necesarias soluciones estructurales y de comportamiento, ¿ok? Que impidan a Google utilizar productos como Chrome, Play y Android para favorecer la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google, incluidos también puntos de acceso, funciones de búsquedas emergentes, inteligencia artificial, ¿ok? Frente a otros rivales o nuevos participantes, ¿ok? Y bueno, lo que se propone en líneas generales o lo que ha declarado el Departamento de Justicia es que para remediar plenamente estos daños no solamente es necesario poner fin al control de Google que ejerce sobre la distribución, sino también garantizar que Google no pueda controlar la distribución del futuro, ¿ok? Por tanto, pues bueno, parece ser
que estos remedios llegan después de que el tribunal dictaminase que Google había ejercido un monopolio en la búsqueda en el buscador de Internet. Así que, pues, obviamente, este va a ser, yo creo que un caso muy dilatado en el tiempo, que va a dar muchísimo que hablar y que, bueno, veremos a ver finalmente pues cómo se termina resolviendo, ¿no? Hoy en día las cotizaciones de Google, vámonos ya directamente a ver sus cotizaciones, nos parecen en principio bastante interesantes, ¿no? Porque a nivel técnico sí es cierto que hemos tenido ya un proceso correctivo importante en las últimas sesiones, en las últimas semanas, y se ha fijado un nivel de resistencia dentro de ese proceso de corrección muy importante, ¿no? La zona de los $168 para nosotros es una zona de resistencia importantísima, porque de superarse estaríamos hablando de que, pues bueno, Google entraría en un nuevo proceso alcista, ¿ok? Por tanto, en estos momentos el precio de referencia o la resistencia o el nivel de precio de referencia que debemos tener muy en cuenta para nuevas posiciones alcistas o para buscar reentradas en Google deberían ser esos niveles de los 168,61 aproximadamente. Zona de 168, 169 dólares, ¿ok? Está creo que muy interesante y además, como observamos en el gráfico, ¿vale? Tenemos también algunos patrones que están siendo interesantes. Vamos a ver si puedo... no, aquí no podía establecer el hombro cabeza a hombro, pero bueno, lo dibujo directamente para que veáis un poco cómo en estos momentos, en este proceso de correctivo, Google está marcando lo que definiríamos, ¿no?, como una estructura de hombro cabeza a hombro. Primero hemos tenido primer movimiento bajista fuerte, corrección alcista, nuevo movimiento que marca, pues como veis, un nuevo mínimo dentro de esa estructura correctiva. Después tenemos esa recuperación, de nuevo, hasta los niveles previos, hasta esos 168,61, ¿vale? Y ahora mismo se encuentra de nuevo haciendo una corrección, ¿de acuerdo? Por tanto, si analizamos, vemos cómo tenemos una zona de soporte relevante, ¿de acuerdo? Que sería una zona de soporte en ese entorno de los 155,80 aproximadamente, 155, 156 dólares, ¿ok? Y en este entorno observamos, vamos a marcarlo bien como soporte, ¿ok? Y esa zona podría ser una zona de giro alcista, ¿ok? Donde veamos este movimiento bajista, lo que estamos viendo en estos momentos, y a partir de ahí, pues generar ese nuevo movimiento al alza, generando, por tanto, esa estructura de hombro, cabeza, hombro. Aquí tenemos el primer hombro, aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos el hombro. ¿De acuerdo? Fijaros además también que en gráficos diarios, Google o la compañía o la cotización está jugando con sus medias móviles de 200 y 233 periodos. O sea, está en un proceso de, pues bueno, ver cómo juega, ¿no?, con esas medias móviles de 200 y 233 periodos. Por tanto, consideramos también que desde el punto de vista de las medias móviles de gráficos diarios, pues estamos en una zona media y que pues a partir de estos niveles podríamos ver de nuevo revalorizaciones en Google, ¿ok? Ya sabéis que es una de las compañías más consistentes y que en el medio y largo plazo pues Google siempre debe ser una buena opción, ¿no? Obviamente, en el futuro inmediato para Google se empiezan a ver pues nubarrones, ¿no?, debido a estas noticias que comentábamos sobre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde observan, y parece ser, ¿no?, de una forma bastante clara que hay que se está incumpliendo esas reglas de antimonopolio que hay establecidas en Estados Unidos y, pues bueno, podrían incluso generarse escisiones, ¿no?, dentro de la propia compañía, llegando a vender el navegador de Google Chrome, el Play Store también de Google o incluso el sistema operativo de Android. Por tanto, esto yo creo que es algo muy importante para la compañía. Veremos a ver en las próximas semanas, meses cómo se va desarrollando, pero esto podría generar pues ciertas expectativas bastante negativas para Google, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver hasta qué punto llega todo esto, pero de momento, como decíamos, ¿no?, en el lado técnico parece que ese proceso correctivo empieza ya a agotarse y podrían venir señales alcistas. Bajo mi punto de vista, lo más sensato, lo más, digamos, lo más conservador sería esperar, como decimos, esa ruptura de los 168, 169 dólares y a partir de ahí ya con ese patrón confirmado, pues empezar a buscar
oportunidades de nuevo de compra en Google. Existe la posibilidad también de intentar buscar, por supuesto, compras en 155 o incluso si vemos que la compañía cae hasta niveles de 148, que es el final de estas correcciones, pues también podría ser una buena opción, ¿no? Buscar precios más baratos para tomar ese posicionamiento alcista. Estas dos ideas yo solamente las tomaría, ¿de acuerdo? En el caso de que observáramos cómo el indicador RSI nos muestra una zona de sobreventa extrema, ¿ok? Como ya hemos visto en anteriores ocasiones, fijaros este último mínimo, ¿de acuerdo? Como RSI nos mostraba pues esos niveles de sobreventa extrema que podían ser interesantes como una zona para posicionarnos en largo o incluso en momentos anteriores también nos marcaba pues bueno, niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, hubo también ahí en esos entornos oportunidades interesantes para buscar posiciones alcistas. Así que bueno, veremos a ver si se repite de nuevo el patrón y en ese entorno de los 155 o incluso un poquito más abajo, si sigue cayendo, zona de los 148, pues nos genera esa señal de RSI que nos permita pues tomar decisiones de compra pues mucho más lógicas, ¿no? Siguiendo el sistema. Así que bueno, en definitiva, sobre Google, esto es lo que tenemos, esos cruces, ¿no? de acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que pues bueno, está declarando que hay monopolio y que esto debe terminar para Google y pues obviamente entendemos que la compañía, que Alphabet, pues se defenderá obviamente de todo esto. Más noticias que tenemos esta semana importantes a nivel corporativo es sobre Tesla, que pues bueno, parece ser que esta semana, bueno, este jueves, por fin van a anunciar o van a presentar su famoso robotaxi. Ya sabéis que Tesla lleva mucho tiempo detrás de los vehículos que se definen como autónomos, ¿no? Vehículos, digamos, sin conductor, que no necesitan, digamos, ¿cómo poderlo decir? Digamos que no necesitan a una persona para conducir sus vehículos, sino que son totalmente autónomos y son conducidos por un desarrollo, por un software, por una máquina, en definitiva, y que van a presentar este jueves. Hay bastante escepticismo sobre esta presentación porque ya se retrasó este anuncio desde, yo creo que en mayo de 2024. De Elon Musk pues dijo que todavía necesitaba más tiempo para desarrollar el software, el sistema, porque todavía pues no estaba ultimado. Pero bueno, parece ser que Tesla tiene toda la intención de este jueves de presentar este nuevo vehículo o este nuevo sistema que han llamado o que han nombrado como Cybercab, ¿ok? Es una de las grandes promesas de Elon Musk, ¿no? Llegar a los vehículos autónomos y, digamos, crear, digamos, un producto o crear un servicio que aúna el Airbnb con el Cabify o con Uber, ¿no? Estamos hablando de que, pues, lo que entendemos como el sector del vehículo con conductor, ¿no? O lo que es el taxi de toda la vida, pues puede transformarse a nivel mundial gracias, pues, a este avance tecnológico que está desarrollando Tesla. Obviamente, yo creo que todavía, o la mayoría, incluso la mayoría de los analistas todavía que consideran que todavía queda mucho para digamos, ver estos vehículos en la calle debido, pues, a los problemas de producción, obviamente, a toda la regulación que existe sobre este tipo de servicios, etcétera, etcétera, pero parece ser que Tesla ve un negocio muy grande en este apartado, ¿no? o en este sector. Por tanto, bueno, veremos a ver en qué consiste esta presentación el próximo la jornada de mañana, la jornada de jueves, que la han llamado We Robot y que, bueno, la mayoría yo creo que pensamos que va a presentar más bien un prototipo más de cara al futuro y no, digamos, un producto ya terminado y que vaya a comenzar a comercializarse de forma inmediata, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay muchísimas expectativas, parece que el optimismo se está acelerando, aunque de momento en las cotizaciones de Tesla pues no se está observando, ¿no? Habrá que estar muy pendiente, yo creo que mañana, de esa presentación para ver cuál es la reacción del mercado.
Como venimos comentando ya desde hace bastante tiempo, en las cotizaciones de Tesla, en el gráfico semanal seguimos observando, pues bueno, de momento que la tendencia bajista se sigue manteniendo. Sí es cierto que, bueno, que ha tenido varios intentos de consolidación de una nueva tendencia al alza, pero vemos como en el medio a largo plazo, en ese gráfico semanal, sigue existiendo una zona de resistencia muy importante en los 264 dólares. Por tanto, pues bueno, ha tenido cierto buen comportamiento últimamente después de las últimas presentaciones de resultados. Después hubo algo de enfriamiento también y parece que, bueno, que Tesla vuelve otra vez a ese entorno de los 264, 265 dólares. Como vemos, obviamente, bajo mi punto de vista, la clave va a estar en esa zona de resistencia, ¿no? Si se consigue el precio consolidar por encima de los 264 dólares, sí creemos que, bueno, que podría haber una revalorización mayor, no demasiado grande, porque tenemos zonas de resistencias importantes de corto plazo anteriores, ¿no? Hay dos niveles, sobre todo la zona de los 278 dólares y la zona de los 299 dólares, ¿ok? Por acción. Por tanto, pues bueno, creo que son los niveles que en estos momentos pues debemos vigilar, ¿no? Aunque obviamente se tomará, yo creo que con bastante optimismo, el hecho de que pueda romper esos niveles de resistencia. Si en esta presentación del famoso robotaxi, o como lo queramos llamar, decepciona, y realmente no estamos hablando de algo inmediato que pueda generar ingresos para la compañía, sino que es más un proyecto de futuro, un prototipo o algo así, aunque seguramente Elon Musk lo disfrazará y en sus discursos o en sus comentarios posiblemente pues ¿no? Utilizará todas sus artes para inflar un poco esta presentación, posiblemente pues bueno, decepcione y podamos volver a escenarios rondando los 181 dólares aproximadamente, ¿no? Que es su última zona de soporte más relevante, aunque pues bueno, no considero que pueda alcanzar de nuevo los 138 dólares. Por tanto, bueno, veremos a ver qué ocurre mañana con esa presentación. De momento, nosotros no vemos señales claras de compra ni de venta, simplemente, pues bueno, sigue oscilando entre esos niveles, pero sí vemos un punto clave, un punto muy importante en ese entorno de los 264 dólares. A partir de esos niveles podríamos tener pequeñas subidas, pequeñas revalorizaciones que podrían incluir subidas hasta los 300 dólares. Por tanto, bueno, hay que verlo. ¿Ok? Hay que verlo, hay que todavía monitorizar, pero de momento pues yo no me plantearía compras o no me plantearía entradas en Tesla, ¿no? Tener acciones de Tesla compradas. Así que bueno, nos quedamos también con esa noticia de Tesla, que mañana viene ese anuncio, viene esa presentación del famoso robotaxi. Vamos a ver si han conseguido algún logro importante en este último periodo y si, bueno, si esto realmente va a ser algo que pueda, ¿no? Llevarse a cabo en un futuro. Así que estas son un poco las noticias que tenemos en cuanto a nivel corporativo, ¿no? En esta semana. Y ahora, si os parece bien, nos vamos a ir a revisar algunas acciones que, bueno, parece que están en un momento interesante y que podría, digamos, darnos alguna señal de compra o alguna intención alcista para las próximas sesiones, ¿ok? Por tanto, bueno, la primera de todas que hemos preparado es lo que comentábamos al principio, como hablábamos de Google, ¿no? Donde estamos muy próximos a ese nivel de resistencia que comentábamos, en 168, 169. Consideramos que a partir de esos niveles, pues bueno, podría ser interesante tomar nuevas posiciones alcistas. Después tenemos también compañía ya, pues cambiamos un poco de sector, nos vamos a General Mills con el ticket GIS, que últimamente está teniendo pues un comportamiento en cierta medida bastante interesante. Como observamos en el gráfico, General Mills alcanzó una zona de soporte muy importante, entonces en torno de los 61 dólares, donde pues bueno, estuvo un tiempo estancado, parecía mostrar pues cierta fortaleza, pero que no terminaba de consolidarse y finalmente, como vemos en las últimas semanas, pues ya sí empezamos a observar cierto comportamiento mucho más favorable para la compañía, ¿no? Donde ya empezamos a ver de nuevo una secuencia de máximos y mínimos crecientes y unas referencias, pues yo creo que bastante interesantes, ¿no? Por encima de esos 71, 72 dólares. Por tanto, bueno, creemos que General Mills se puede volver a recuperar, puede volver otra vez
empieza esa senda alcista. Si nos vamos al gráfico diario y observamos, ¿no?, toda la secuencia de máximos y mínimos crecientes, observamos, pues bueno, que toda esa zona que teníamos de lateralización o esos últimos niveles de resistencia o toda esa zona, digamos, que formó de acumulación, ¿vale? Pues ya ha sido más que superada en una ocasión y en una segunda ocasión. Por tanto, a partir de este punto, a partir de estas correcciones que estamos observando, podríamos buscar pues cierta intención compradora. Además, también observamos cómo el indicador RSI empieza ya a alcanzar posibles niveles de sobreventa extrema, lo que pues bueno, sería también una forma de encontrar un buen suelo para tomar nuevas posiciones alcistas. Y también observamos cómo los indicadores estocásticos nos muestran también una potencial señal compradora, ¿no? Por tanto, parece que todo empieza a alinearse para, pues bueno, ir buscando nuevas posiciones alcistas en General Mills. Además de esto, si trazamos un nuevo retroceso de Fibonacci para todo este último impulso alcista, ¿vale? Empezamos a observar cómo, bueno, ya se ha perforado esa zona del Fibo 23, estamos testeando, o General Mills está testeando, pues toda esa zona de resistencia anterior, ¿vale? En caso de perforar, pues para nosotros un escenario muy interesante o una zona muy interesante de toma de posiciones alcistas sería ese entorno entre 50% de Fibonacci y el 61,8 también de Fibonacci, ¿no? Coincidiendo también con con esas zonas, ¿no?, que comentábamos, esos últimos máximos decrecientes que formaba con toda la caída. Por tanto, niveles de los 67, 68 dólares podrían ser muy interesantes, muy atractivos para buscar nuevas posiciones alcistas. En el caso de que no lo cumpla, en el caso de que, pues bueno, General Mills genere un movimiento alcista desde estos niveles de los 71 dólares, tendríamos que ir a buscar ya oportunidades por encima de los 75,90. Por tanto, creemos que General Mills está en un buen momento, se podrían buscar posiciones alcistas, aunque pues bueno, creemos que todavía si hace alguna corrección mayor, si alcanza niveles de los 69 dólares, 68 dólares, sería mucho más interesante y podríamos, pues bueno, tomar, digamos, posiciones alcistas en un mejor precio, ¿no? Porque vemos como ya sí se empieza a generar pues cierto giro alcista. Otra de las compañías que creo que están muy interesantes en estos momentos es Coca-Cola. Ya hablábamos largo y tendido durante meses atrás de pues, esas oportunidades en niveles de los 50, 55 dólares que han generado todo este movimiento alcista, un poco al calor de esas dudas sobre la posible recesión en Estados Unidos y obviamente como valor defensivo, como compañía defensiva, pues es siempre muy interesante tenerlo en cartera. Y bueno, después de generar esos fuertes movimientos, estamos en un proceso de corrección, ¿no? Marcó máximos históricos, Coca-Cola en torno de los 73 dólares y ahora mismo pues está ligeramente corrigiendo. Fijaros cómo después de alcanzar esos máximos históricos, Coca-Cola nos mostraba una zona de sobrecompra extrema, ¿no? Con nuestro indicador de RSI. Por tanto, a partir de esos niveles podríamos empezar a entender o podríamos empezar a observar que seguramente pues hubiera algunas correcciones importantes. ¿Cuáles son los niveles de soporte que debemos empezar a vigilar en este momento? Pues el primero de todos creo que es el nivel de los 67 dólares y después tenemos otra zona de resistencia importante en los 64,71, ¿no? Son niveles de resistencia que se han perforado y que ahora podrían actuar como zonas de soporte. Si nos vamos, porque estamos en el gráfico semanal, si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Para buscar oportunidades incluso a más corto plazo, observamos cómo el indicador RSI ya empieza a mostrarnos esos niveles de sobreventa extrema. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, puede ser que estemos ya muy cerca de esos mínimos o del final de esta corrección en la que nos encontramos en estos momentos con Coca-Cola. Por tanto, también yo creo que es un valor muy interesante a tener en cuenta y que, pues bueno, en las próximas jornadas o en las próximas semanas podríamos ver para, pues bueno, tomar nuevas posiciones alcistas. Así que, pues bueno, un valor también que yo creo que hay que tener muy en cuenta y veremos a ver cómo se sigue desarrollando en los próximos días, ¿no? Porque esos entornos de entre los 67 y los 64 dólares podrían ser muy interesantes para tomar
posiciones alcistas. Otro valor que, bueno, que muy conocido, que está en boca de todo el mundo y que se sigue comportando de una forma extraordinaria, son la compañía Nvidia, ¿de acuerdo? Ya sabéis, el fabricante de microprocesadores, de tarjetas gráficas, que básicamente lo está rompiendo todo con esos resultados, ¿no?, que está mostrando gracias a la inteligencia artificial y que, de nuevo, pues bueno, se acerca a esos máximos históricos cercanos a los $140 después del split que hizo. Ok, por tanto, pues bueno, en valoración parece que de nuevo va a volver a marcar máximos históricos. Acaba de romper un nivel de resistencia muy relevante en esa zona de los 131 dólares por acción y pues bueno, pues se podría entender o se podría pensar que el título podría alcanzar de nuevo esos máximos históricos en los $140. Obviamente no estamos muy alejados, comentamos de hecho en sesiones anteriores que como nuestro indicador RSI nos mostraba niveles de sobreventa extrema y que pues esos mínimos que se estuvieron marcando podían haber sido más interesantes, ¿no?, para tomar posiciones de nuevo alcistas en Nvidia. Pero bueno, si nos lo perdimos, que es algo bastante normal y algo bastante lógico, observamos cómo ahora con esas superaciones de los máximos anteriores, pues puede volver a haber oportunidades de entrada en largo en Nvidia, ¿no? Y obviamente, como ya sabemos, pues todavía yo creo que la sombra de la inteligencia artificial y todo lo que se está haciendo, pues va a seguir dando mucho que hablar este 2024, el próximo 2025, y Nvidia va a ser una de las grandes compañías que va a recoger beneficios al calor, ¿no?, de esta inteligencia artificial. Por tanto, creemos que su desarrollo todavía va a seguir siendo muy alcista. Y por tanto, pues bueno, consideramos que Nvidia puede estar teniendo en estos momentos una gran oportunidad con esa ruptura de resistencia en los niveles de los 131,30 aproximadamente. Y después pasamos a otro valor defensivo que también hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, por esos niveles de sobreventa extrema que ha ido marcando en el pasado, que se han ido repitiendo y que este año pues dio pues una señal muy, muy interesante en esas zonas mínimas de los 245, 250 dólares, ¿no? Fijaros qué revalorización tan fuerte ha tenido, volviendo a marcar máximos históricos. Hablamos de McDonald's, ¿vale? McDonald's, ya sabéis, sector hostelería, alimentación, y que también está considerado como una acción defensiva, ¿no? Cuando las cosas van mal, McDonald's sigue teniendo un comportamiento extraordinario. Y aquí estamos viendo, ¿no?, cómo está rompiendo máximos históricos por encima de los 300 dólares en este momento, consolidándose por encima de esos niveles y generando en el gráfico semanal nuevas oportunidades alcistas. Sí es cierto que en estas dos últimas semanas estamos observando ahí una pequeña parada, ¿no?, una consolidación de los precios, pero parece ser que en el corto plazo y sería bastante viable la posibilidad de tomar posiciones alcistas por encima de los 306 dólares, ¿no?, que es su último máximo histórico registrado. Por tanto, bueno, parece que también McDonald's pues muestra esa fortaleza, al igual que lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, no genera ningún tipo de corrección y puede ser una acción también muy interesante para el corto plazo en este momento, ¿no? Por tanto, ahí vemos cómo tenemos McDonald's rompiendo máximos históricos, consolidándose por segunda semana consecutiva por encima de esos niveles y con un potencial en largo, yo creo que bastante interesante. Y luego ya cambiando también un poco de sectores, nos vamos a Regeneron Pharmaceuticals, ¿ok?, que pues bueno, también estaba teniendo un comportamiento excelente. Fijaros qué curva alcista tan potente está registrando Regeneron Pharmaceuticals, y que en estos momentos, después de estas últimas correcciones que estamos observando, semanas donde hemos visto caídas desde sus máximos históricos en los 1.209 dólares, parece que está pues bueno, ya alcanzando ese máximo anterior, ¿no?, esa zona que antes era zona de resistencia, ahora se puede convertir en una buena zona de soporte. Lo más importante aquí, ¿qué es en este momento? Pues fijaros el RSI, que empieza a mostrar ya niveles de sobreventa extrema en gráfico semanal, y también los estocásticos, como empiezan a mostrarnos pues ciertas señales
compradoras, ¿no? Ciertas zonas nos empieza a mostrar ya ciertas zonas o agotamiento en esas caídas. Por tanto, Regeneron Pharmaceutical nos parece en estos momentos también una muy buena opción, ¿no? Para ver si pues bueno, finalizan esas caídas. También, obviamente, en el gráfico diario observamos cómo tenemos niveles de sobreventa extrema, con divergencias y, por tanto, pues en este entorno en el que nos encontramos actualmente, puede ser también una muy buena opción para reincorporar esta acción a nuestras carteras. Ya sabéis, Regeneron Pharmaceuticals, sector farmacéutico de Estados Unidos. Y luego ya para ir terminando y como última opción, yo creo que muy interesante en el mercado, nos vamos a Francia, mercado francés, nos vamos a la compañía Michelin, al famoso fabricante de neumáticos, que pues bueno, también está mostrando pues bueno, ciertas correcciones y ciertas zonas de suelo, está alcanzando niveles de soportes importantes en esos entornos de los 33, 34 euros por acción, y también dentro de esa secuencia o de ese indicador de sobreventa y sobrecompra, nuestro RSI, empezamos a observar ya pues bueno, ciertos niveles de sobreventa extrema. Por tanto, para Michelin también es posible que en el corto plazo pues podamos empezar a observar oportunidades compradoras en esos niveles de los 33 y los 34 euros. Así que también, pues bueno, una compañía que en definitiva, pues normalmente, como veis en el gráfico, suele tener un buen comportamiento, lleva un buen desarrollo prácticamente desde mediados de 2023, todo el último año está teniendo una rentabilidad yo creo que muy interesante y consideramos que esa rentabilidad pues bueno puede seguir desarrollándose. ¿Okay? Al final ya sabéis que Michelin es un líder mundial en la fabricación de neumáticos, está muy bien posicionado y por tanto pues bueno pues puede ser también por supuesto una buena opción para la incorporación en nuestra cartera. Así que bueno, con esto terminamos con esta sesión de análisis de acciones y ETFs. Hemos revisado yo creo que bastantes títulos. Hay cosas muy interesantes en estos momentos en el mercado y nada, bueno, espero que esto os haya podido ayudar para analizar algunas acciones que pueden ser interesantes, que podáis analizarlas, por supuesto, y si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis, como siempre, contactarnos a través de nuestro teléfono de la oficina de Madrid, 9108 00496, que lo veis en pantalla, y si no también nos podéis escribir a través del correo electrónico de support@jfdbrokers.com. Recordaros también que esta sesión estará, nada, en unas horas subida a nuestro canal de YouTube para que la podáis ver, y si tenéis cualquier duda, veis esto en diferido y tenéis cualquier pregunta, por supuesto podéis lanzarla a través de los comentarios y intentaremos responderla pues lo antes posible y ayudaros. Así que lo dicho, muchísimas gracias por todo. Esto ha sido el análisis completo de análisis completo de acciones y ETFs para esta jornada de miércoles, y recordaros que volveremos la semana que viene con una nueva sesión para acciones y ETFs. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, un auténtico placer y nos vemos en la siguiente sesión. Chao. JFD, just fair and direct.